Desde Rafa's Casual Food, un concepto de locos en la urbanización Nueva Segovia, carrera 3 con calle 7. Este capítulo con un exjugador, un ex Guaro de Lara, nos acompaña desde este extraordinario lugar para ser el protagonista de ADN 24, la identidad del baloncesto. Y para ese momento, esa cancha, que hoy es donde aprendí, donde viví toda mi vida, era zona roja. Vivíamos pensando que era béisbol. Sin embargo, ya después entendimos que en el baloncesto iba a tener, porque llegó un momento que yo jugaba con Diego Guevara y yo era el 1. Entonces le pedí a Diego que metiera 2 triples para yo poder seguir en la cancha, porque era lo que me pedía el coach en ese momento, la OSA. Más que no tener un puesto definido, es que tenían roles específicos. Necesito que entres a que me hagas 2 triples. Y ahí, así fue mi última temporada aquí, que bueno, ellos tenían ese empeño de querer retirarme, que fuera entrenador. Pero yo decía que me faltaba mucho, que todavía no. Estas ligas que las cuales no existían antes, o sea, para mí es seguro va a ser beneficioso para todo el país. Siempre me mantuve enfocado y queriendo seguir en estas ligas. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Joshua Sport USA, confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet, conéctate al futuro. Bienvenidos a este nuevo capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. De manera muy especial en este extraordinario lugar, ya vamos a hablar un poco más de lo que se trata, pero de cualquier manera, y comenzamos dándole gracias a todos por su participación, por conectarse, por suscribirse, por comentar sobre todo. Hemos recibido muy buenos comentarios de los últimos capítulos en cuanto a la 6ª temporada. Muchísimas gracias por eso y por ser parte. De esa manera tú lo haces, de la identidad del baloncesto. Hoy estaremos conversando con otro exjugador. Estuvo unos buenos años, interesantes años en el equipo de Guaros de Lara, pero también formó parte de algunos otros quintetos de la LPB. Se retiró antes de llegar a la Superliga, estuvo en los Estados Unidos, pero sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida para que él mismo nos cuente de su vida, de lo más interesante que ha pasado en cuanto al baloncesto alrededor de él. Su nombre, Leonardo Berroterán, y hoy se une oficialmente a la familia de ADN 24. Muchas gracias, ¿cómo está todo? Gracias a ti, Leonardo. Gracias. Leonardo anda por Barquisimeto a propósito de la segunda fase de la Liga de Desarrollo U21 junto a su hermano en el equipo Gio Sport, haciendo vida, y como le ocurre a todos los que estamos conectados con este deporte, es muy difícil apartarse de él. ¿No es así, Leonardo? Bastante. Naciste en Caracas hace unos cuantos años. Estuviste por acá por Barquisimeto, pero también jugaste en algunos otros equipos. Como siempre comenzamos, Leonardo, además de darte gracias nuevamente por aceptar la invitación. ¿En qué momento llega una pelota de baloncesto en tu vida? ¿Por qué? ¿Cómo fueron esos pininos allá en la ciudad de Caracas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tomarme en cuenta. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy fiel fanático del programa. Ah, qué bueno. Y varios, entonces, pero bien, chévere. Yo jugaba béisbol. Como todos, mi papá fue jugador de béisbol. Y mi hermano y yo empezamos fue jugando pelota cerca de mi casa. ¿Tu hermano Manuel? Sí, en parte de Manuel. Y entonces, por medio de donde jugábamos, que era muy cerca, Pinto Salinas, Simón Rodríguez, es una zona súper basquetera. O sea, ahí salen basqueteros a granel. Y una señora, una entrenadora, que es la que nosotros le debemos en realidad el amor a este deporte, es la que nos enseñó, la que nos tuvo la disciplina, la que nos metió la fiebre, María Montoya. Ella se dedicaba a buscar personas con tamaño por toda Caracas, se metía en los barrios, buscaba, y ella dio con nosotros, y yo un día jugando béisbol me preguntó que si quería, y ahí nace, y ahí empezó todo.
gracias a esta señora que es entrenadora de muchos años de nosotros, de las categorías que ahora le llaman formativas. Y ahí empezó todo esto, que fue la que nos mostró el amor, la que nos enseñó poner la pelota en el piso, bajo defensa y todo eso. Fíjate, Leonardo, que hay algo bien interesante que nos ha pasado programa tras programa, independientemente de la cantidad de categorías que hemos entrevistado, desde chamos de 17 años hasta jugadores máster, los máster 60, que la gran mayoría comenzó o por lo menos tuvo la oportunidad de practicar béisbol también. Y fíjate que no es casualidad, no sé a qué se debe tal coincidencia, porque tú me estás hablando de una zona de Caracas en donde era muy basquetera, sin embargo comenzaste a jugar béisbol. Sí. Por medio de, como le dije. Es decir, muy pocos me han dicho, no, mira, fíjate, yo comencé jugando fútbol. Sí los hay, porque sí nos ha tocado. Me recuerdo por ahí Brickman Morales, el caso recientemente de Khaled de Halat, su fuerte fue el karate, pero la gran mayoría comenzó o hizo las dos disciplinas juntos, el béisbol. ¿Tiene cierta relación esto? Sí, en realidad somos de zonas populares. El béisbol es uno de los deportes más vistos y que más fanáticos tiene este país, entonces... Por ahí van los tiros. No es descabellado. ¿Qué edad tenías cuando esta señora te toma y comienzas? Creo que alrededor de 9 años. Sí, 9, 10 años. Era minibásquet. Cuando dices el tamaño, más o menos ¿cuánto medías en esa época? Wow. Sobresalía. Era como que mi hermano, aunque mi hermano para ese momento era un poco más alto que yo, siempre teníamos como que sobresalíamos en cuanto a los de nuestras edades. Entonces, nada, llegó María y nos invitó a una práctica. Y para ese momento, esa cancha, que hoy es donde aprendí, donde viví toda mi vida, era zona roja, porque en ese momento la delincuencia era bastante fuerte. Y nosotros no nos permitía mi mamá ir hasta allá. Sin embargo, nada, convencimos, empezamos a entrenar, y de allá hasta aquí un trecho muy largo. Ya después nos enamoramos del baloncesto, mi hermano y yo tuvimos... O sea, siempre la fortuna de estar juntos desde que empezamos a jugar hasta que nos cambiaron de Panteras, él salió a Trotamundo, yo llegué aquí a Guaros, pero mi hermano y yo siempre estuvimos ligados siempre en todo. ¿Tiene cuántos años de diferencia, Manuel? 1 año. Apenas 1 año. Sí. En ese, antes de llegar al profesional, en ese andar de lo que ahora se llaman categorías formativas, en ese momento no se llamaba así, pero sí pasaste por todos esos procesos en cuanto a los años, cuéntanos. Sí, desde minibásquet. Nosotros siempre hablamos porque yo era muy malo. A nivel deportivo fui muy malo en baloncesto, o sea, mi fuerte podría decirse que era el béisbol. Sin embargo, nos enamoramos y yo, mis amigos, mis compadres, hoy por hoy siempre bromeamos con esto porque yo era uno de los que tenía que dar foul para que entrara a jugar mi hermano, entrara a jugar otro amigo. Entonces, sí, María, si yo empezando el cuarto, yo no daba los 3 fouls, al terminar ese tiempo venía el regaño porque era como que, epa, ¿por qué no has salido? Tú sabes que tienes que salir por foul porque al final del juego tú no puedes estar en la cancha. Pero bueno, uno se fue superando y disfrutando, como que decir, todos esos procesos. Ahora, Leonardo, antes de llegar al profesional, ¿hubo algún momento, hubo algo o alguien que te dijo, mano, siga, porque por aquí van los tiros con el baloncesto? Tienes que hacer esto, tienes que mejorar acá. ¿Cómo fue esa experiencia? María Montoya. Honestamente, nosotros le debemos nuestra carrera deportiva a ella, porque como le dije al principio, fue quien nos enamoró de este deporte. Nosotros vivíamos pensando que era béisbol, sin embargo ya después entendimos que en el baloncesto, o sea, nosotros fuimos a un nacional infantil en Maracay y ahí empezamos y vimos que teníamos talento. O sea, vimos porque, como te dije al principio, mi hermano y yo siempre estuvimos ligados en todo. Entonces, desde ahí, nosotros como que lo tomamos un poco más en serio. Después llegamos y tuvimos una oportunidad de ir a una práctica con la gente de Afimeca, que fue la Liga Nacional en ese momento. Y ahí fuimos creciendo, pero llegué muy temprano a la Liga Profesional. O sea, primero a la Liga Nacional, a la Liga Superior en ese momento, que fue en el 95 con 14 años. Y después, al año siguiente, ya estaba entrenando
con Panteras de Miranda. ¿Quién te mira? ¿Quién te hace el llamado? ¿Quién te invita? Pues por medio de María Montoya, que tenía conexiones con la señora Maruja Guevara, que hoy por hoy en paz descanse, era la presidenta del equipo Afimeca. Y ellos son los que nos llevan allá y nos firman. Entonces entramos Douglas Rodríguez, Manuel, Jorge Díaz y mi persona del equipo de Afimeca. Y como le digo, o sea, muy temprano, o sea, ya nosotros a los 13, 14 años ya sabíamos lo que era estar en un camerino con jugadores que veíamos por televisión y todo eso. Entonces, ¿cómo no enamorarnos? ¿Cómo no echar a un lado el béisbol para seguir con el baloncesto, que en realidad fue lo que nos llevó a conocer países, ciudades, y que lo disfrutamos y tuvimos todo eso? Y en ese momento, fíjate cómo lo mencionas, cómo no echar a un lado el béisbol. ¿No hubo alguna voz que te dijo, concha, Leonardo, pero sabes, por aquí también tienes oportunidad, no sé qué posición jugabas de chamo, no sé cómo estabas? ¿Fue difícil tomar la decisión? Sí. Nosotros jugaba béisbol, jugaba básquet, entonces teníamos que salir de un juego de béisbol, o sea, nosotros tuvimos muchas personas que nos apoyaron, y en eso estaba un compadre que se llama Néstor Aguilar, que era el que estaba con nosotros, y era, ver, ya terminaste aquí, mi mamá y él arrancamos con un taxi, vamos a jugar béisbol. Si no, del juego de béisbol salíamos a correr a jugar el juego de básquet. Entonces era como que es un trajín fin de semana tras fin de semana, hasta que a medida que fuimos creciendo, empecé a jugar con mi papá, pues mi papá era manager, y me dijo, ¿sabes qué? No te quiero más en mi equipo. ¿Cómo se llama tu papá? Manuel Berroterán. Y a mi hermano y a mí me dijo, ¿sabes qué? Váyanse de aquí. No vienen a entrenar nunca pueden venir a un juego, porque si no tienen que viajar, tienen que estar entrenando con Panteras, y que no los quiero más en mi equipo. Ya, por favor, decídanse por su baloncesto. Y ahí fue donde en realidad ya terminamos de como que decir esa parte del béisbol y nos dedicamos 100% al básquet. Leonardo Berroterán, así llega entonces a la LPB con Panteras de Miranda. ¿Qué fue lo más difícil? ¿O qué fue lo más donde dijiste, es que aquí hay que trabajar esta parte, que no había visto en las primeras de cambio? La paciencia. Ahí no nos tomaban en cuenta ya. Nosotros éramos como que unos referentes del equipo de Distrito Federal para ese momento, y llegar ahí y ser uno más era algo como que, ok, hay que tener paciencia, tienes que trabajar todos los fundamentos, tienes que mejorar tu cuerpo, o sea, fue un constante aprendizaje en todo esto. Tener mucha paciencia. ¿Qué tiempo duraste de Pantera? Wow, nosotros desde 1996 hasta el 2004. O sea, que tú coincidiste con esas Panteras sí, Ronnie, de Víctor, Almiro, Edesio, Ramey. Nosotros llegamos al año siguiente que ellos son campeones. Okay. El campeonato que ellos tuvieron en Caracas, porque los otros lo tuvieron aquí con Panteras de Lara. Al año siguiente yo llego a Panteras. 8 años con Panteras. 8. Antes de llegar a Guaros de Lara. Sí. Te hiciste un nombre con Panteras de Miranda, o por lo menos una referencia. Quizás no el jugador del 5 corredor, pero sí estabas ahí. Sí te hiciste lo que se llama de una muy buena manera en el baloncesto, ese obrero del básquetbol. Y así llegas a Guaros. Sí. De la mano de cómo llega el cambio. Por medio de Néstor. La OSA ya el año anterior había firmado con Guaros, y ese 2006 hubo varios cambios. Creo que sale Johan Piñero, a Armando ya le quedaba un año nada más por jugar, y entonces ahí en ese cambio llegamos José Luis Llovera, Douglas Rodríguez y mi persona. Estaba Heiler, que fue su primer año como novato, Francisco Centeno también estaba ahí. Yo recuerdo una rueda de prensa con el equipo, y lo comentábamos antes de comenzar a este episodio, que el dueño de Guaros de Lara en ese momento, en la rueda de prensa, hizo un comentario muy simpático de ti. Él decía, bueno, y creo que fue 2012, y nuevamente está con nosotros Leonardo Berroterán, que por cierto, no sabemos su edad, lo guarda mucho, y ha sido ese jugador rendidor que año a año, en esta
cosechar, en esta búsqueda de cosechar buenos frutos de esta siembra que hemos dado. En ese momento todavía no había explotado el equipo Guaros de Lara, pero ahí estaba Leonardo Berroterán. Incluso siempre se hacían algunos cambios, no recuerdo quizás algunos nombres exactamente, pero sí en este seguir año a año el equipo local, veíamos como algunos de la base criolla eran movibles y no así Leonardo Berroterán. Sí, tuve esa fortuna, esa dicha por medio de mi trabajo, el cual no era anotar ciertos momentos, sino entender el juego y traer algún tipo de responsabilidades, la cual no tenía ninguno de los otros muchachos. Porque yo no tenía una posición definida. Exacto. En el baloncesto profesional, porque yo no es que era un piloto de naturaleza. Pero podías hacer en el switch, hacer el rol. Entonces me propuse era aprender a hacer de todo, donde el equipo me necesitara. Entonces de ahí parte como que esas oportunidades las cuales empecé yo a tener, porque llegó un momento que yo jugaba con Diego Guevara y yo era el 1. Entonces le pedí a Diego que metiera 2 triples para yo poder seguir en la cancha, porque era lo que me pedía el coach en ese momento, La Osa. Okay. Después con Tony Ruiz aprendí otro tipo de rol, que era como que ser más alguien como un coach dentro de la cancha, en el cual lo podría ayudar, pero dentro de la cancha. Entonces, como te digo, nunca tuve una posición definida como tal, que creo que fue una de las cosas que me restó bastante. Pero sin embargo, mi carrera fue bastante linda, bastante bonita. Y de verdad estoy bien agradecido con este pueblo que me abrió las puertas. Yo recuerdo jugadores que han pasado por Guaros de Lara en esa época, muchos de ellos compañeros tuyos. Puedo nombrar un Sonny Reyes, puedo nombrar un René Farías, puedo nombrar uno, en este momento se me va el nombre, uno pequeñito también delgado, puesto 1 y 2, que quizás les pasaba algo similar. Más que no tener un puesto definido, es que tenían roles específicos. Necesito que entres a que me hagas 2 triples, o por lo menos 1. Creo que en los últimos años de Sonny, que también es pana, y quiero aprovechar para saludarlo, era ese su rol, y lo veíamos todos, veíamos los que estábamos en prensa, el fanático, el que lo veía por televisión. Sonny entró a hacer un triple y lo sacan de inmediato. En tu caso, creo que la fortaleza, o donde más fuiste utilizado en la cancha, fue como puesto 2, ¿no? Sí, ahí era como que venía como que a transformar el juego, a darle intensidad, hacer otro tipo de... Me tocaba mucho jugar con Sonny, por ejemplo, y yo necesitaba que Sonny enchufara 2 triples para yo seguir en cancha, cambiar ritmo de juego. Entonces, específicamente siempre fue como que mi rol, entrar a la cancha para cambiar el ritmo de juego, darle intensidad. Incluso en ese andar, Leo, hubo muchos bases o puesto 1 importados que traía el equipo, y tú tenías que rápidamente, o no sé si ellos, adaptarse a todo lo que el coach pedía, sino el resto de la plantilla criolla. Sí, bueno, nos tocó jugar con Cordell, que fue un jugador... Por ejemplo, Cordell Henry. Fue un jugador bastante importante. Ese 2006, cuando perdemos la final contra Trotamundo, se nos lesiona Diego. Entonces, sí, fueron esas oportunidades a las cuales me tuve que adaptar yo también, porque era como que hoy falta un puesto 2, aquí estoy. Falta un puesto 4, bueno, dale, ahí me toca. Y entonces fue como que así haciendo mi carrera desde que Pantera hasta pasar por los otros equipos. ¿Cuántos años estuviste con Guaros de Lara? Desde el 2006 hasta el 2012. De todos esos técnicos, nombraste 2, creo que te tocó a lo mejor con uno más que pudieras nombrar. ¿Con cuál fue, no con quién tuviste mejor relación o aprendiste, sino que desarrollaste mejor carrera a lo largo, ¿no? Porque cuando ya seas profesional, ¿qué más puedes aprender? Pero si hay quizás la parte emocional, quizás la parte con lo que nombraste hace rato, la paciencia o algún otro elemento que pudiste haber incorporado con estos técnicos, ¿a quién nombrarías? ¿Cuál sería? Oh, wow, sin duda, primero uno siempre está aprendiendo, sin duda. A medida que va pasando tu carrera, vas entendiendo cómo debes prepararte, cómo llegar en una pretemporada, qué tienes que hacer. Claro. Pero no, es que me tocaron muchos coaches que de verdad, wow. Guillermo Vecchio, que fue un personaje. La Osa, Tony, Cabubi, o sea, de verdad. Cabubi Arrieta. Sí, o sea, tuve un coach que de verdad mi respeto y que me dieron la oportunidad, Gustavo García en su momento también. Entonces, nombrarle a uno sería como egoísta con todos los demás, claro, la verdad. Claro. Sales de Guaros de Lara ¿A qué se debió eso, si nos puedes contar? Y luego, según tú mismo nos comentas, llevas a Bucaneros de La Guaira. ¿Pero saliste de Guaros de Lara? No.
Había una transformación del equipo, se estaba buscando sí, algo. no, sí, bueno, fueron 2 épocas. Y yo estoy en el 2006, perdemos la final contra Trotamundos, y en el 2007 firman al Che, a Néstor. Néstor llega con otra filosofía, otro sistema de juego, y él decide, a un día de empezar la temporada, de dejarme fuera. Ese año fue como tomar un año sabático, del cual me tocó prepararme, trabajar por mi cuerpo, entender que no siempre. O sea, fue un año bastante duro y difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo me sentía parte ya del equipo en el cual pensé y creí que era un jugador puesto. Y el Che lo devolvió y hizo todo diferente y me trajo a tierra, por llamarlo de alguna manera. Me dedico a mi cuerpo, a trabajar, a entrenar, y voy a jugar la Liga Nacional y me tocó jugar contra el Che. Era como una especie de venganza, diría yo. ¿Estabas con? Ese año jugué con... Ay, se me olvidó. Era de Yaracuy el equipo, que también era de Carlos García en su momento. Ok. De la Liga Nacional. De la Liga Nacional. Y bueno, nada, gracias a Dios me fue bastante bien contra ellos. A nosotros nos dirigía su asistente, que era Santini. Y ese año estuvo con nosotros durante todo ese tiempo en ese equipo de Yaracuy, que fue en el 2007. Ya en el 2008 regreso, por la buena temporada que tuve en la Liga Nacional, y sí, ahí estuve hasta el 2012, que es cuando vuelven, cuando entran los nuevos dueños. Y ahí, así fue mi última temporada aquí, que, bueno, ellos tenían ese empeño de querer retirarme, que fuera entrenador, pero yo decía que me faltaba mucho, que todavía no, que posiblemente para unas cuantas temporadas. Sin embargo, jugué 5 temporadas más. ¿Ya tu hermano ya se había retirado como jugador? No, tampoco. Mi hermano su última temporada fue con Panteras. Ese es cuando a mí me cambian a Bucaneros. Ok, Bucaneros. Entonces, claro, cuando ellos fuimos al Coach Fields, creo que era el de ese momento, y ellos conversan conmigo, me dicen que no tengo puesto aquí, que si me retiraba, chévere, podía formar parte del cuerpo técnico, pero creía que podía dar más como jugador. Y entonces es cuando deciden irme y mandarme a Bucanero, que me pegó bastante. Sí, fue mucho tiempo aquí en Barquisimeto, demasiadas personas, o sea, sí, de verdad lo confieso, y sí me pegó bastante, pero parte del show. Claro. De hecho, previo a esta entrevista, tuve la oportunidad de tomarnos unas fotografías en el domo junto a su hermano, y créelo que no solamente en las redes, sino en el tema del WhatsApp, muchas personas mandándote buenos deseos y cariños. Salúdame, Leonardo. Uno de ellos, nuestro pana Antonio, jugador de basquetbol todavía, ya voy a recordar el nombre, saludos, ya él sabe de quién se trata, además de mucha gente que se ha manifestado por allí, porque sí, fuiste esa parte, como dije hace un rato y voy a repetirlo, esos jugadores de los cuales en Guaros de Lara fueron haciendo el trabajo, la cama, lo necesario, una base sólida para lo que venía luego. Te tocó irte, estuviste con Bucaneros de La Guaira. Sí, después llegó un transitar, de ahí llego y estuve un año con Bucaneros, otro en Gaiteros, y por ahí fue hasta que decidí ya colgar las botas, como quien dice. Antonio Peña, quiero saludarlo. Te mando saludos. Gran amigo, de verdad que, como le dije, yo estuve aquí mucho tiempo y yo me sentí un guaro más. Entonces, amistades a granel aquí. Ese andar entonces por el equipo Toros, Guayquerías, Bucaneros fue muy breve, fueron años. Sí, era un año aquí, otro allá. No fue algo que en realidad tuvo algún tipo de relevancias, porque ya era de total definida ser un role player. Ya era, bueno, te necesito específicamente para esto aquí, y no era ni siquiera como que manejar un camerino, nada de eso. Sin embargo, tener ese rol significa el entrenamiento igual, incluso yo creo que hasta mejor, porque no sabes en qué momento, ¿no? Esto lo digo porque probablemente en la parte emocional pudiera afectar y decir como que, bueno, pero ¿para qué yo voy a entrenar tanto si me utilizan son 30 segundos nada más? Sí, no, el amor que uno le tiene a este deporte. Lo tuviste ahí. El profesionalismo que uno tiene que tener, porque por muy poco que sean las oportunidades que tenga de jugar, es algo que uno tiene que aprovechar siempre al máximo, porque mucha gente quiere tener ese puesto.
O sea, nosotros somos privilegiados en ese aspecto. Y gracias a Dios yo tuve la fortuna de por muchos años hacer lo que quería, lo que quise y lo que me gustaba. Leonardo, sabes que esta pregunta que viene a continuación o este tema, y siempre lo digo porque es hasta gracioso, ¿no? Hablar del retiro con un atleta es algo muy difícil. De hecho, me ha pasado, y ellos saben a quién me refiero, a quiénes son justamente, que lo he preguntado y hay en el lenguaje corporal una incomodidad. Algo así como que, ¿por qué tú tienes que preguntarme cuándo es mi retiro? Si todavía estoy enterito. Bueno, ya puedo jugar con esto y decirle, lo que pasa es que las rodillas creo que no se ven enteritas. Pero ha pasado. Seguro. ¿Cómo llegó? ¿Cómo te hiciste consciente de tu retiro como profesional del baloncesto? 2017, ya eran muchas temporadas, muchas pretemporadas, entonces ya era como que, wow, me costaba un poquito más. Los que fueron mis roomies saben cómo me despertaba, cómo mis piernas eran, yo siempre tuve un problema en un talón y ya era como que bastante tedioso lidiar con eso. Entonces ahí tomé la decisión de que ya no se podía más. En el 2017. 2017. ¿Qué vino luego de inmediato, próximo, que habías pensado? Porque generalmente para tomar esa decisión ya tenías como algo preparado o ¿y ahora quién podrá defenderme? No. Sí, no, bueno, nada, ya después me pongo en conversación con Pedro Brito, que es un hermano que tuve con quien jugué siempre en la selección y todo ello, y ahí decidí, él está en Estados Unidos, y en conversación con él decidimos como que darnos esa oportunidad y ya me fui a Estados Unidos. Estuve allá trabajando, después formé una academia con él. B&B Academy Basketball. Es correcto. O Basketball Academy. Exacto. En Houston. En Houston. ¿Y qué te llevabas en la maleta? ¿Qué te dijo Pedro? Mira, aquí necesitamos hacer esto y cuento contigo. Sí, fue algo así como que, bueno, nosotros vivimos, estuvimos toda nuestra vida de este lado, ahora nos toca como que dar nuestras enseñanzas, saber, dar un poquito de todo lo que nosotros aprendimos. Él estudió allá, tuvo una carrera profesional también que estuvo allá, entonces tuvimos que como que esa fusión de lo que él sabía con lo que yo aprendí y tratar de dar un poquito de todo eso a los chamos que estaban allá. A nivel de categoría formativa. Sí, sí, era netamente chamos que no sabían ni agarrar una pelota. Entonces era como que bien lindo cuando existía ese... Era satisfactorio, de verdad. ¿Y esa experiencia te permitió, porque veo por aquí que luego te toca ir a Orlando? Es decir, la pregunta es, ¿continúa la academia B&B Basketball Academy en Houston? ¿La tienen con otras personas en tu ida a Orlando? No, ya después, por diferentes motivos, o sea, él decidió hacer otro tipo de cosas. Okay. Yo decido viajar a Orlando con esta nueva organización, seguir un poco más del baloncesto. Entonces tuvimos que cerrar esa escuela ya en Houston. Y comienzas a trabajar en Orlando con un equipo mixto de jugadores profesionales y no profesionales. Sí, sí, ahí de la mano del pastor Edgar Vázquez, que de verdad le mando saludos y agradecido por todo lo que hizo por mí. Y ahí empezamos otra etapa, de la cual fue con gente ya profesional en realidad. Después estuvimos jugando una liga de Florida que era profesional, ahí la ganamos. Después estuvimos, antes de yo devolverme aquí, se jugó la ABA, que es una liga nacional allá en Estados Unidos, de la mano de IBCK. No, así se llama el equipo. No tiene que ver alguna de las que nombraste con, creo que se hizo, me enteré por allí por algunos otros venezolanos, una liga de venezolanos en Estados Unidos. Eso fue una idea que creció cuando éramos muy pocos, todavía no había este éxodo que existió después. Y ahí era como que de amigos. Esa fue una liga que se creó con el fin de recrearnos, porque era mucho trabajo. Y de la mano de Tonjin, Romel Colina, ellos exjugadores también profesionales, decidieron formar esta liga de venezolanos. Y la primera edición fue en Houston.
Eran 4 equipos. Ya después sí creció bastante. Llegó Daniel Durán y metió la mano. O sea, después fue un sinfín, un cúmulo de personas que se sumaron a la idea y se creó o sea, se hizo más grande, que ya empezó en Miami. Esta es de venezolanos, pero era netamente de venezolanos. En Miami, específicamente, en la Florida, Miami. Sí, o sea, hubo 1 o 2 torneos que también se hicieron en Orlando, pero el boom era Miami. O sea, Miami era donde todos nos coincidíamos, muchos amigos, años sin vernos. Allá la gente trabaja, hace otro ritmo de vida, entonces... ¿Te toca venir sí. a Venezuela luego, Leonardo? ¿Un tema, una decisión propia, algo de familia, algo profesional? ¿O sencillamente no, me toca ahora trabajar en Venezuela? Sí, bueno, primero tenía a mis hijas aquí, mucho tiempo sin verlas. Mi hermano que lo extrañaba y tenía esa... ¿Cuántos años tienen tus chamas para que las saludemos? Oh, la mayor tiene 21, Josemi, y la pequeña acaba de cumplir 8. Entonces, sí, entonces nada, también tenía como que esas ganas de trabajar conjunto a mi hermano, ahora de la parte técnica, y nada, decidí venirme. Pero fíjate que en Houston estuviste en la formación. En la Florida estuviste como que en la parte de los equipos como tal. Pero ya habías estado en la parte técnica como asistente o en esa parte de la tablita dirigiendo a propósito de lo que estás haciendo con tu hermano. No. No, ¿verdad? Eso no me había tocado sino hasta cuando llego aquí, que por medio, tiene una academia también ahí en Pinto Salinas, empecé a ayudarlo a formar parte de ello y me dio la oportunidad ahora con Gio Sport. Y nada, para mí es un agradecimiento total, primero porque es mi hermano y estoy trabajando con él, a quien admiro bastante y que ha crecido muchísimo con la parte de coach y nada, aprendiendo mucho de él. Gio Sport es uno de los equipos que está haciendo vida en la Liga de Desarrollo U21 de básquetbol en Venezuela. Están en la segunda fase junto a, no los voy a nombrar a todos, pero del Lara está Esvalir y Guaros de Lara Escuela. Y por esta razón también estamos haciendo este trabajo. Damos gracias a Dios por eso. Fíjate, dijiste algo bien interesante. Manuel Berro Terán sí tiene años como director técnico, incluso estuvo con Broncos de Caracas. Es decir, de ahí más o menos también se puede de la mano de Manuel ir desarrollando y es justamente lo que estás experimentando en este momento, ¿no? Sí. ¿Qué más que él? Sí, ¿verdad? Siempre lo he admirado desde chamos. Él ha tenido el temple, el carácter. Desde que jugábamos juntos, era quien nos guiaba de alguna u otra manera y no, por mí feliz. Y hasta ahora en Gio Sport, ¿tienes algún rol específico como asistente, 1, 2, 3 scout o sencillamente estás en la ayuda genérica de tu hermano? No, sí, yo soy el asistente número 1 junto a los otros amigos y muchachos que son nobles en cuanto a su edad. Y ahí estamos como que de mi experiencia como jugador, la experiencia de mi hermano como coach. Y ahí vamos como que tratando de hacer un grupo de trabajo bastante bien compacto. Hablando de eso, para nadie es un secreto que esta liga de desarrollo, lo que hemos visto hasta ahora, tanto en Occidente como en el centro del país, se han visto una muy buena cantidad de jugadores que pudiéramos decir algo que pudiera ser hasta contradictorio porque en oportunidad hemos dicho como que la Superliga más bien tiene muchos equipos, pero no que me quiero meter en esa profundidad. Pero más bien, lo que hemos visto hasta ahora de la Liga de Desarrollo con tantos talentos, es obligatorio hacerte esta pregunta o llevarte, me gustaría escuchar una especie de reflexión de ti, Leonardo, porque no estuviste en el radar, en el tiempo de la Superliga. Ya en el 2020, cuando nace, ya tú estabas retirado, sí, por supuesto. Pero sé que desde donde estabas, has estado muy pendiente por el tema del baloncesto en Venezuela y el desarrollo. Y es parte de lo que conjuntamente con tu hermano tienes en las manos. Equipos del Estado Miranda, muchachos de Guatire, de Guarenas, que tienen mucho talento. Si yo te pidiera una opinión o una reflexión en cuanto a la LPB que tú jugaste y lo que se está jugando ahora, ¿cuál sería? Bueno, primero eran 2 épocas totalmente diferentes en el cual allá existían solo 10 equipos y no había tantas oportunidades como hoy por hoy existen. Sin embargo, el talento que gracias a esta cantidad de jugadores, de equipos, estas ligas que de las cuales no existían antes, o sea, para mí es
seguro va a ser beneficioso para todo el país. Sí. Seguro, o sea, donde tú le das continuidad a este tipo de eventos, a todo eso, porque el talento existe. O sea, hay un sinfín de talento hoy por hoy. De hecho, ahí en estos juegos he visto jugadores que, wow, o sea, atléticos, que tienen buen performance. ¿Cómo no son profesionales, verdad? Exacto. ¿No? Y le va a llegar, si mientras sigan trabajando, o sea, lo que hay es que tener constancia y entender que es trabajo, disciplina, trabajo. Ya, y en algún momento se le va a presentar alguna oportunidad y tiene que aprovecharla. Pero sin duda alguna que de esta época me quedo con esta, porque existen muchas posibilidades, muchas oportunidades, muchos más equipos. Entonces, de verdad, este apoyo que hoy por hoy existe, de una u otra manera, Claro. es realmente importante para la evolución del baloncesto. Sí. Nuevamente, y hay que hacerlo público, felicitamos a la Federación Nacional de Baloncesto por todo lo que se ha venido haciendo y que incluso dice que, por supuesto que a nosotros nos toca ver mucho Barquisimeto y el Estado Lara, por donde vivimos, ¿no? Pero sé que es algo a nivel nacional, porque que tú tengas una liga de desarrollo paralelo con la Superliga, con tantos talentos, tú dices, que para allá va, o sea, se está mostrando un montón de chamos que pudieran estar allí. Ahora, lo que sí, no sé si estás de acuerdo, Leonardo, que hemos conversado mucho, es como que volver a la época cuando se tenían diferentes nombres, Superior, Liga Nacional, Liga de Primera, que hubiera, aparte del tiempo de la Superliga, otra liga similar a esta, en donde pudieran también estar no solamente los profesionales que no tienen oportunidad de jugar en el extranjero, sino que juegan estos chamos. Eso sería ideal, ¿no? Seguro. Lo ideal de esto es que jueguen todo el año. Y qué más que cuando existía esa liga superior, Liga Nacional, Liga Puro Criollo, que le daba continuidad y le daba desarrollo a estos otros jugadores que no tienen la misma oportunidad en la Superliga, pero que van a ser jugadores importantes en estos estados que también no existe el baloncesto profesional de la Superliga, pero que sí existía en ese momento. Claro. Que también ayuda al crecimiento del baloncesto. Sí. He sido testigo, Leonardo, y te lo cuento, y lo cuento a todos en ADN 24, cuando se hacen los tryouts en las diferentes academias aquí en Barquisimeto, vienen ese poco echamos de Falcón. Bueno, en Falcón hay ahora, ¿no? Pero Yaracuy, sí, con chamos con mucho talento. Seguro. Ya entramos en el último cuarto, Leonardo, quiero que sepas eso, desde hace algunos minutos. Y quiero preguntarte, ya algunas preguntas de esas que a lo mejor las respuestas son rápidas, pero que bien sabiamente igual tenemos tiempo aún, pero me gustaría que las respondieras desde tu corazón. Lo mejor que te ha dejado hasta ahora el baloncesto, ¿qué sería? Si lo puedes resumir. Mis amigos. O sea, Las de verdad hice bastantes amigos, o sea, una gran relación con Heiles, con Bayona, Pablo Machado, o sea, que de verdad me ayudaron en un crecimiento personal y que hoy por hoy agradezco bastante. Sí, incluso esas amistades abrieron puertas en otros países, en otras fronteras. Seguro. Y en este tiempo que continúa el tema migratorio, es importante, ¿no? Sí, Ahí están las relaciones. El basquetbol te ha dado muchas cosas buenas entre las amistades. ¿Hubo un momento en tu carrera donde pensaste que no era el basquetbol? Oye, como que me equivoqué, apartando el tema de los amigos. No, honestamente no, nunca. Siempre, de hecho, hubo 2 años que no jugué en el transcurso de mi carrera y siempre me mantuve enfocado y queriendo seguir en estas lides. O sea, siempre, como le dije, yo jugué béisbol y no le tuve tanta pasión a como le tengo, o la sigo teniendo al baloncesto. El mejor importado con el que jugaste, con el que hiciste llave, con el que te uniformaste y dijiste, wow, qué bendición jugar con este pana. Wow, mucho. Pero sin duda Ronnie Tonkins. Ronnie Tonkins, Sí. cuando estuviste en Pantera. Y el mejor importado al que te tocó marcar, chocar, en un equipo contrario, que tú decías, Dios mío. Bueno, yo pondría a Asquiayón y a Ascayón con Guayquería. Sí, el de Guayquería. Y a Rubén Neja. Neymar con Gaiteros. Sí. Ese venezolano, no nada más dentro y fuera de la cancha, ese criollo con el que más camaradería hiciste y en el cual tú puedes decir, no, gracias a ese pana, es más, los poquitos puntos que yo hice fue porque pude jugar con él. No, mi hermano Manuel. Manuel, Sí. en la época que jugaste con Cuando estuve con él en Pantera y nosotros también jugamos mucho tiempo con la selección en las categorías menores.
Y no, me conocía demasiado, sabía lo que yo, no, o sea, no hacía nada, solo estar ahí y anotaba. Él sabía. Sí, Él sabía cómo alimentarte y todo eso. seguro. Manuel, me gustaría que nos dijeras también qué se viene. Sabemos que estás trabajando de la mano con tu hermano, pero alguna meta específica, algún plan que tengas para los próximos años. Por ejemplo, me comentabas cuando nos vimos en el domo que te vas a quedar en Venezuela un tiempo, ¿no? Sí, sí, aquí. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se viene? A seguir preparándome. Yo ahora me toca este otro lado de la moneda, como quien dice, a prepararme, a seguir trabajando de la mano de mi hermano, esperando tener otras oportunidades, la cual siga creciendo ahora como coach, que es como que ahora lo que quiero tener, y es mi visión a largo tiempo. Que también seas un director técnico. Sí, sí. Bueno, tienes la bendición de Dios para eso. Está tu hermano, por supuesto, las relaciones y esa pasión que late, ese ADN del básquetbol que lo tienes, que por supuesto te va a ayudar. Leonardo, ahí está la cámara que te mostró nuestro gran amigo y productor Luis Quintero. Quiero que te despidas con un buen mensaje para la gente del básquetbol en Venezuela, que tú conoces y los que no conoces también que te están viendo. Primero que bueno, agradecer a este pueblo, a esta ciudad, a toda la gente de aquí de Barquisimeto que siempre me apoyaron, aunque no fue un gran jugador, pero de verdad ahí traté de dar todo por este equipo. A todos estos amigos, a toda la gente que siempre me ha apoyado, a mis hijas, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Por aquí gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Leo, por acompañarnos desde Rafa Casual Food en la urbanización Nueva Segovia, en la carrera 3 con calle 7. Les invito para que conozcan este extraordinario lugar. Aquí estuvimos conversando con Leonardo Berroterán, este capítulo especial de ADN 24, la identidad del baloncesto. Gracias por tu suscripción, gracias por darle like, gracias por ser parte tú también de la identidad del baloncesto. Con Leonardo Berroterán nos despedimos. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Joshua Sport USA, confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet, conéctate al futuro.